Quisiera despertar cada mañana, rindiéndole a tus pies mi corazón. Quisiera despertar cada mañana, rindiéndole a tus pies mi corazón. Enciende para mí de madrugada un universo lleno de esplendor, y puedo ver entrar por mi ventana el brillo esplendente de su amor. Y puedo ver entrar por mi ventana el brillo esplendente de su amor. Jesús, tú eres mi amor, mi fortaleza, tú eres mi manera de vivir. Me diste con tu amor una esperanza de seguirte y al cielo poder ir. Me diste con tu amor una esperanza de seguirte y al cielo poder ir. Buenos días, esto es El Molde. Acá estamos una vez más, como todos los viernes, a las 9:30 horas por esta emisora, Osana AM 1640, Dios salva hoy. Estamos agradecidos a Dios por este día tan hermoso y por todos los días que nos permite el Señor abrir nuestros ojos, levantarnos, poder estar en su presencia, gozarnos con Él. Y primero de todo, por supuesto, ¿no?, a la mañana es ponerse de rodillas y clamar a nuestro Dios por este nuevo día que nos ha regalado, para que podamos disfrutarlo y podamos vivirlo con integridad y solamente para Él, porque esa es la clave de la vida, ¿no? Vivir para Cristo, porque dice el apóstol que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y qué hermoso es poder pronunciar estas palabras. Lógico que se logra después de mucha oración, mucho leer la Biblia y mucho prestar atención a lo que Dios nos dice y nos habla en su palabra. Porque cuando ponemos la palabra de Dios adentro del molde, es ahí donde empezamos a comprender verdaderamente la palabra de Dios y por supuesto aprendemos más que nada a hacer su grata voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta y cuando hacemos la voluntad de Dios nada nos puede ir mal. Ahora cuando hacemos la voluntad de nosotros, ahí sí las cosas nos va mal. Y peor de todo es cuando entramos en la controversia o en querer buscar en la palabra de Dios fallas o buscar en la palabra de Dios cosas que no existen, controversias, cosas que se encuentran una con otra y que uno no sabe el significado. Hoy amanecí con este versículo en la cabeza para poder hablar de la fe, ¿no? Porque dice que fe es la esperanza de lo que no se ve, porque uno espera, si uno ve algo, ¿para qué esperarlo si ya lo vio? Pero si uno no lo ve, lo espera con ansia, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Pero también hay una palabra que estaba leyendo en el libro de Santiago, que vamos a leerla en esta mañana porque me pareció muy interesante. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Santiago. Vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 15. El título por lo menos en mi Biblia, de este pasaje, lo muestra como la ilustración. Ya más o menos después, cuando desarrollemos un poquito, nos vamos a dar cuenta del título, porque es la ilustración. Y dice así la palabra del Señor: y si un hermano o una hermana está desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y algunos de vosotros le decís, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Gloria a Dios por la palabra, ¿no? Y bueno, y acá nos cabe una pregunta que siempre trajo controversia entre Pablo y Santiago, pero no entre ellos en sí mismos, sino en aquellos que leen la palabra de Dios, porque está como dividida la ilustración, ¿no? Porque uno habla de la fe salvadora y otro habla de la obra, ¿no? Y qué importante es que nosotros podamos dilucidar esta palabra, porque de la única manera que podemos hacerlo es si nos tomamos el tiempo para ver una sola pregunta. ¿Podrá la fe salvarte? Así, lisa y llanamente, la fe puede llegar a una persona a la salvación. Eso se pregunta Santiago, ¿no? Y bueno, y hay controversia porque Santiago habla, dice que una fe, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y bueno, yo me puse a pensar sobre el tema y me surgió la pregunta, ¿podrá la fe salvarte? Hay que dividirla en dos partes. ¿Por qué Santiago dice esto? Que no está, vuelvo a repetir, en controversia con Pablo, sino que están diciendo los dos las mismas cosas. Porque dice acá que, ¿cómo es? Que la fe pregunta si puede salvarte, pero habla de otro tipo de fe. Dice, ¿podrá la fe improductiva, muerta, espuria, salvar a una persona? Es una pregunta bastante intensa. ¿Podrá la fe improductiva, muerta y espuria salvar a una persona? Está diciendo Santiago que somos salvos solamente por obras, que hay un juego de palabras, porque la fe que es improductiva y es espuria no puede salvar a una persona, pero tampoco una obra puede salvar a una persona. Y aquí donde viene la controversia, ¿no? ¿Está diciendo Santiago que somos salvos por obra? La respuesta la da Pablo en sus cartas cuando dice no, más bien dice que una fe que no produce buenas obras es una fe muerta. Es todo como un juego de palabras. Si uno habla de fe y otro habla de obra, no, la fe y con la obra está en conjunto, y eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros vivos en la fe y en las obras. Dice que una fe que no produce buenas obras en realidad es una fe muerta, porque si no nos produce hacer una obra, ¿fe en qué podemos tener? Si nosotros doblamos nuestras rodillas con fe pidiendo para alguien, es para que se haga una obra. Si alguien está enfermo y pedimos oración por ese enfermo, la obra que se va a realizar es la sanación de esa persona y es la salvación de esa persona. Por eso dice, Santiago no dice que estamos salvos por obra, y como dice Pablo, de ninguna manera. Más bien dice que una fe que no produce obras, esa sí está muerta. Santiago no refuta la doctrina paulina de la justificación por fe, pero por esa fe genuina. Si tenemos una fe que está en una perversión o en transgresión de las mismas obras, tanto Pablo como Santiago definen la fe como una confianza en Cristo viva y productiva. O sea, la fe produce obra. Una fe que no produce obra
está muerta, lo dice la palabra de Dios, porque si la fe es una confianza que tenemos en Cristo, es una fe viva y productiva. La fe genuina, la fe que uno dice profesar que tiene, es una cosa que uno la tiene que pensar bien, porque no puede estar muerta, pero no puede estar muerta a la inmoralidad, no puede estar estériles de obra, no puede tener una fe que está todo el día, digamos, sentada, que no hace nada, que no se proyecta, que no llega a nadie. Esa fe realmente está muerta, porque cuando uno no tiene esa fe genuina, y que esa fe está, porque uno puede tener fe, pero seguir hablando cosas que no corresponden, y bueno, esa fe no es genuina, sino que tiene una moralidad que la hace estéril a la obra, ¿no? Una ilustración digamos, de esa misma fe, de la fe espuria, se da en el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15, dice: si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, y no les dais lo que sea necesario para el cuerpo, bueno, ¿de qué aprovecha? Ahí nos está mostrando que esa es la fe que es espuria, que esa es la fe que es inmoral, porque es estéril, no tiene obra. Uno puede tener mucha fe en pedirle a Dios por esa persona, pero si no lo ayuda con algo, Dios no pone en su corazón moverse para una obra, esa fe está muerta en sí misma. Y lo expresa totalmente y directamente en el versículo 17, cuando dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué triste y qué feo es decir muchas veces que uno tiene fe y está muy tranquilo en su casa sentado sin hacer nada. Hoy estamos viviendo un tiempo de muchas necesidades, no solamente de necesidades espirituales, sino de necesidades materiales, y bueno, uno debe tratar de que esa fe tenga obras. ¿Por qué que tengas obras? Las obras no van a salvar de ninguna manera. Y la fe sin obras tampoco nos va a salvar. Por eso yo siempre trato de balancear entre la fe y la obra, pero no balancear porque lo diga yo, sino porque está escrito. ¿Cómo le puedo demostrar a Dios que tengo fe en Él si no arriesgo nada de lo mío, si no doy nada de lo mío, si no estoy esperanzado en la fe que tengo en Dios, en poder ayudar a mi hermano, en poder ayudar a mi hermana, en poder llegar con algo a alguien, con una palabra, con un hecho, para que mi fe se transforme en una obra? ¿De qué manera puedo yo decir tengo fe? ¿De qué manera puedo decir soy cristiano si no ayudo a nadie, no doy la mano a nadie y no hago nada más que abrir mi boca y predicar la palabra? Sí, lógico, esto es bueno, esto es lindo, predico la palabra, qué bueno, hermanos míos, dice la fe sin obra, dice que no tiene obra y podrá la fe salvarlo, y bueno, y bla 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 bla. Pero después, cuando quiero poner esta palabra que escuché dentro del molde, me manda a que vaya y le dé paz, vaya y que caliente a mi hermano, que lo sacie, que trate de ayudarlo, que trate de dar, porque si no, ¿qué es lo que estoy haciendo? Solamente estoy viviendo de una fe muerta, de una fe espuria que no salva a nadie. La fe es aquello que no se ve, que sabemos que va a suceder por fe, porque Dios lo dice, pero si nosotros no tenemos esa fe y cuando la profesamos, hablamos del Evangelio, hablamos del amor, hablamos de Dios, hablamos de todas las cosas que queramos hablar, pero después no abrimos nuestro corazón, no abrimos nuestras manos, no ayudamos a nadie, ¿de qué fe estamos hablando? Estamos hablando de la fe que dice Santiago, que es improductiva y es una fe muerta. La fe que uno puede tener y no es productiva, es una fe que es muerta y que no salva a nadie.
Mucha fe podemos tener en algo, pero si no ponemos esa fe en movimiento, si no ponemos esa fe en obra, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo nada, simplemente alabándonos a nosotros mismos, diciendo, sí, yo tengo mucha fe, pero como dice Santiago, mostrame tu fe por tus obras, que yo te mostraré la fe que tengo yo por las obras, ¿no? Medio que me enredé, pero es así. Dice que uno le muestre la fe sin las obras, que él va a mostrar su fe por las obras. Porque para tener hacer una obra, uno tiene que tener fe. Y para tener fe, tiene que transformarla en una obra. Es muy hermoso hablar de la palabra de Dios, pero también es muy necesario poder llegar a este punto de decir, yo tengo fe y tengo obra. Qué hermoso, ¿no? Es poder meditar sobre la palabra de Dios, como digo siempre, hacer una reflexión sobre la palabra de Dios, porque si no, nos hacemos preguntas y a veces las contestamos mal. Como me hice yo esta pregunta, después de leer Santiago, yo veía de que hay cosas que yo mismo no estaba cumplimentando del todo. Si bien cumplimentaba muchas, algunas me faltaban y me preguntaba continuamente, ¿podrá la fe salvar al hombre? Como hemos dicho, una fe improductiva es una fe muerta. Pero nos da, por eso siempre digo yo que la Escritura es el molde donde debemos ir a buscar nuestro reflejo, es nuestro espejo, es nuestro sistema de vida, ¿no? Pero también están las instrucciones, yo le llamo así, ¿no? A partir del versículo 18 vamos a leer las instrucciones que nos da Dios, ¿no? Para este tipo de controversia. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:18, la cual yo llamo la instrucción, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Entonces dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué instrucción y qué conclusión que tiene esta pregunta sobre la fe? Fíjense de que no solamente está hablando del padre de Israel, sino que está hablando también de una persona que lo nombra acá, que era Rahab, que era una prostituta y que puso su fe en movimiento y obró, y esa obra le fue contada por justicia y pudo salvar la vida y la de sus familiares. Es muy importante poder tener una fe en movimiento. Si no tenemos una fe en movimiento, ¿cómo justificamos nosotros que somos creyentes, que somos cristianos? ¿Cómo vamos a justificar delante de Dios que hemos seguido sus preceptos, que hemos seguido su camino? Porque si bien recordamos en toda la lectura bíblica, Jesús en la Biblia vivió caminando por la fe en su Padre y en el Espíritu Santo por aquel que le había mandado, pero vivió haciendo obras. Dice que caminó sobre la tierra sanando enfermos,
dándole a los necesitados, multiplicando los panes, dándole de comer a 4.000, 5.000 personas. No tenía una fe como dice el mundo, yo tengo una fe ciega. Claro, esa es la fe espuria, esa es la fe que no salva a nadie, la fe muerta. Pero tenemos que tener una fe viva, una fe importante, una fe donde nosotros sabemos que tenemos que ayudar al necesitado, que nuestra fe se debe poner en movimiento. ¿Cómo camina nuestra fe? Les voy a dar un secreto. La fe, ¿sabe cómo camina? Yo, antiguamente, cuando yo era chico, ni bien aparecieron los tiempos que se asfaltaban la calle, hacíamos unos carritos con rulemanes y esa era nuestra diversión, empujarnos, y bueno, uno guiaba, el otro empujaba, después el otro empujaba y el otro guiaba, y así nos turnamos y nos divertíamos y íbamos moviéndonos. No teníamos motor, pero sí teníamos una ruedita de rulemanes. Hoy nos movemos con esa calle que se llama fe, con unas rueditas que se llaman rodillas. Y cuando uno pone las rueditas, o sea, las rodillas en el piso, y empieza a rodar por esta vida con la fe, se encuentra que tiene toda la oportunidad en cada esquina de hacer la obra. Siempre, el mismo Jesucristo dijo, siempre tendréis pobre. Pero no justificaba eso de que no le ayudemos porque vamos a tener siempre, sino que tenemos que estar una parte hacer con Dios y otra parte hacer con la gente que encontramos en la calle y con quien podemos ayudar. Así que es muy importante que uno esté continuamente pensando que la fe sin obra es muerta. Muchas hay personas hoy en este tiempo que están necesitadas y nosotros mismos podemos estar necesitados. ¿Y podemos estar necesitados de qué? De Dios. Podemos estar necesitados de oración, podemos estar necesitados de paz, podemos estar necesitados de calma, podemos estar necesitados inclusive materialmente. Pero si no ponemos nuestra fe por obra, nada podemos hacer. ¿Y de qué manera ponemos nuestra fe por obra? Pues muy sencillo. Tenemos fe, tenemos necesidades, no podemos resolverlas. Pues pongámonos de rodillas, clamemos a Dios y obremos. ¿Cómo obramos? Sí, aunque parezca mentira, es una obra también poder arrodillarse. Muchos piensan que la oración es simple y que la oración no tiene tanta importancia, porque ya lo he repetido más de una vez. En muchos lugares, cuando se está revisando algún trabajo, nos preguntan, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Qué puede hacer? Bueno, no, yo no sé hacer nada. Bueno, entonces usted ore. Y sin embargo, ese orar, ese arrodillarse ante Dios, esa es la obra. Dice, usted tiene fe, yo tengo obra. ¿Cuál es mi obra? La de clavarme de rodillas. No tengo dinero, no tengo con qué ayudar. Bueno, sí, me voy a arrodillar 3, 4, 5 veces por día a clamar por aquellos que no tienen, para que el Señor les supla, para que Dios mande un ángel de Dios, que podemos ser nosotros mismos, un hermano, un amigo, que podamos nosotros alcanzarle y cubrir sus necesidades, para que no nos diga que si alguien tiene necesidades de calentarse, de saciar, como dice en el versículo 16, y no le damos nada, ¿de qué nos sirve la fe? Pero si uno no tiene nada, porque puede suceder que esté pasando igual que todos en este momento, por necesidades materiales, por necesidades de todo, pero no nos olvidemos que en la Biblia nos habla de un diezmo y que nosotros debemos darle el diezmo a Dios. No nos olvidemos también que de nuestra vida, de nuestro tiempo, le debemos el diezmo a Dios. Por eso es importante la oración, porque no nos olvidemos que el diezmo son 2 horas 40 que le debemos a Dios. Esas 2 horas 40 las podemos planificar durante el día y ponernos de rodillas, y si no tenemos otra manera de ayudar, porque no poseemos bienes, porque estamos en la misma situación que todos, le debemos ese diezmo a Dios, de ponernos de rodillas y clamar a Dios durante esas 2 horas 40. Yo no digo una tortura de 2 horas 40 de estar de rodillas,
bien sería que se podría hacer, y aquellos a lo mejor más jóvenes podrán hacerlo, y a unos nos cuesta un poquito más, pero la podemos repartir en 2 o 3 veces al día y poder llegar con esa oración al trono de Dios y poder clamar por aquellas personas que realmente necesitan de nosotros y están esperando que Dios mande un ángel para ayudarlos. Tan importante es la oración como la fe y como la obra. Obrar por fe, orar es una obra dentro de la fe. Es muy importante que recordemos esto. Si uno tiene en sus manos las posibilidades de poder ayudar, bien, por la gloria de Dios puede ayudar en el nombre de Dios, pero si uno no tiene, por lo menos que debe hacer es doblar sus rodillas y clamarle a Dios por aquellos que no tienen. Y vamos a ver cómo esa fe puesta por obra sobre una rodilla va a empezar a caminar y nos va a dar muchas alegrías al saber de que por esa persona que estuvimos orando, Dios tuvo misericordia y mandó un ángel para que le provea lo necesario. Qué importante es saber que la fe sí puede salvar cuando no es improductiva y cuando no es muerte. La fe sana, la fe salva, pero cuando hacemos el conjunto de lo que dice Pablo y de lo que dice Santiago. Muéstrame, dice acá, pues tus obras, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que los invito a poner esa fe, ponerle obras. Aquel que puede ayudar en estos días a aquel necesitado o de cualquier manera se puede poner la fe por obra. Emprendiendo un trabajo o algo para cubrir nuestras necesidades por fe. Decir, bueno, yo voy a hacer este emprendimiento por fe para poder subsistir y poder ayudar. Eso es fe también y eso es obra. Así que los invito a que en este día pongamos aceite en los rolemanes de las rodillas y pongamos esas obras de rodillas con toda fe para que Dios pueda llegar a muchas más personas. Bueno, ahora vamos a orar para que esta palabra llegue en el corazón del que tiene que llegar. Seguramente que en esta mañana, si esta palabra salió de mi boca, debe ser porque Dios tenía preparado a alguien que en este momento está escuchando la radio y tendrá su oído atento porque Dios, de pronto, esta es una radio que tiene muchísima audiencia, pero quizás esto es para uno solo. Y con eso yo me doy por satisfecho y pienso que hice la voluntad de Dios, porque es tan importante hablarle a una multitud como hablarle a una persona sola, porque una multitud, quizás de una multitud que se le hable, quizás uno solo sea el que se salve, y cuando uno le hable a uno solo, puede ser que ese uno, por fe y por obra, desparrame esa palabra por todos lados y sean muchos los que se salven. Vamos a hacer una oración primeramente por aquellos que no conocen a Dios y han escuchado este mensaje donde no pedimos nada, sino simplemente una fe con obras y que podamos ayudar. Aquel que no te conoce, le pido que repita conmigo esta sencilla oración. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias por haber escuchado tu palabra. Señor, te pido perdón porque soy un pecador, pero te pido, Señor, que me ayudes para librarme de todo este pecado. Señor, salva mi alma y yo te acepto como mi único y verdadero Salvador personal. Y ahora te doy gracias por esta salvación tan grande. Amén y amén. Bueno, dicha esta pequeña oración, algo va a acontecer en tu vida en este día. Y bueno, ya vas a tener la oportunidad de acercarte más a Dios, porque la palabra nunca vuelve vacía. Y esta oración seguramente va a tener efervescencia en tu corazón y vas a tener sed de conocer a Dios y de poder tener fe y de poder orar para Dios. Y ahora, bueno, como el tiempo es escaso, le doy gracias a Dios y les digo que la próxima semana nos encontraremos cuando digamos: esto es el molde.